Bien, chicos, vamos a hablar entonces ahora de los métodos para dividir polinomios. Ya hemos visto las propiedades de la división de polinomios, que es importante para poder realizar una correcta división y también para poder comprobar una división. Ahora vamos a ver los métodos que hay para dividir polinomios, ¿ya? Son varios. Vamos a empezar hablando por el método clásico, ¿ya? ¿En qué consiste el método clásico para dividir polinomios? ¿Ya? Este consiste en dividir, ¿ya?, de manera similar a una división numérica. Es decir, aplicar el algoritmo de la división. O sea, para dividir polinomios con el método clásico, ¿cómo lo voy a dividir? Como si fuera una división de números naturales. Voy a hacer todo el procedimiento, es decir, todo el algoritmo de la división, ¿sí? Así, ¿verdad? ¿Cómo es el algoritmo de la división? Aquí al lado izquierdo se pone el dividendo, al lado derecho se pone el divisor, se pone este símbolo, debajo del divisor se pone el cociente y aquí va el residuo, ¿verdad? De la misma manera vamos a ubicar, ¿sí?, el polinomio dividendo, el polinomio divisor, el polinomio cociente y el polinomio residuo, como si fuera una división de números, ¿ya? Vamos aquí rápidamente a hacer una división de números para recordar más o menos el algoritmo de la división, ¿ya? Porque es importante tener presente acá el algoritmo de la división. Yo sé que ustedes lo saben, si lo hacen lo saben ya de forma automática, pero vamos a ir detallándolo detalle por detalle. Vamos a ir haciéndolo detalle por detalle para que ustedes se vayan dando cuenta y de la misma manera lo hagan con los polinomios. Por ejemplo, ¿no? 243 entre 15. ¿Ya? Este es mi dividendo, este es mi divisor. ¿Ya? ¿Cómo empiezo a dividir? ¿Cómo inicia el algoritmo de la división? Empezamos cogiendo dos cifras, ¿ya?, para poder dividir con el 15. O sea, no podía empezar con una cifra porque 2 es menor que 15. En cambio, 24 sí, ¿no? 24 entre 15 se puede dividir. Y voy a hallar, ¿sí?, voy a colocar un número que multiplicado por 15 me dé 24 y lo más cercano a 24. Este número, ¿sí?, este número va a ser la primera cifra del divisor, ¿sí? En este caso sería 1, ¿no? Porque 15 por 2, 30 se pasaría. Es 15 por 1. Este 1 viene a ser la primera cifra del divisor. Luego multiplicamos 1 por 15 y en la multiplicación se coloca debajo para poder hacer la sustracción, o sea, hacer resta, ¿verdad? 24 menos 15 es 9, ¿ya? Y paso siguiente, la siguiente cifra del divisor baja y se pone al costado de este residuo. Y el algoritmo empieza a repetirse, por eso se llama algoritmo, porque es un proceso que se repite y se repite y se repite. ¿Ya? Entonces, otra vez tenemos que buscar un número que multiplicado por el divisor me dé este residuo. Y ese otro número viene a ser la segunda cifra del divisor. ¿Ya? Del cociente, perdón. Acá va el cociente. ¿Ya? La segunda cifra del cociente. Y aquí pues será 6, ¿no? 15 se multiplica 15, el 6 por el 5 y por el 1, o sea, 15 por 6, que sale 90 y se coloca abajo y se hace la sustracción, ¿no? Se resta acá 3. Y mi algoritmo finaliza aquí, finaliza porque ya no hay más términos que bajar, ¿verdad? Entonces, esa es una división inexacta, el cociente salió 16 y el residuo 3, ¿ya? Ese es el algoritmo, ese es el paso a paso de la división. De la misma manera lo vamos a hacer con los polinomios. Igualito, tal cual. ¿Ya? Vamos a borrar, ya hicimos un poquito de refresh acerca del algoritmo de la división. Y vamos a ver cómo se aplica en el caso de división de polinomios. ¿Ya? Entonces vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a dividir este polinomio dividendo, que es menos 2x al cubo más x a la 4 menos 20 menos 11x al cuadrado más 30x. Y mi polinomio divisor es 3x más x cuadrado menos 2. Vamos a dividir estos dos polinomios. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso para empezar a dividir polinomios es ordenar y completar los términos del dividendo y divisor. Aquí vamos a recordar cuando
aprendimos a hacer la adición de polinomios, cuando aprendimos a hacer sustracción de polinomios, el primer paso era que esté completo y ordenado, ¿verdad? Si no lo estaba, lo completaba y lo ordenaba. Para la división igual, ¿ya? Ambos polinomios, tanto del dividendo como del divisor, tienen que estar completos y ordenados, ¿ya? Y si no lo están, pues lo completo. ¿Cómo lo completo? Con ceros. ¿Y cómo lo ordeno? De mayor a menor. O sea, el mayor exponente tiene que estar primero y el menor exponente al último. O sea, a la izquierda el mayor exponente y a la derecha el menor exponente, ¿ya? Bien, entonces, luego de que yo lo ordeno, ¿qué lo voy a hacer? Luego de ordenar los términos, los dispondremos como una división normal. Es decir, lo vamos a ubicar así. A la izquierda el dividendo y a la derecha el divisor, y le vamos a hacer este simbolito que significa de división, ¿ya? Ahora, analizamos el dividendo. Vemos que el dividendo, para empezar, no está ordenado, ¿sí? Porque si vemos los exponentes, acá hay exponente 3, exponente 4, exponente 2, exponente 1 y acá está el exponente 0. No está ordenado porque el mayor exponente debería estar primero. Entonces tendríamos que ordenarlo, ¿ya? Entonces ordenamos acá el polinomio dividendo. El x4 iría primero, seguiría el menos 2x al cubo, luego seguiría el menos 11x al cuadrado, luego el 30x y el menos 20. ¿Sí? Los exponentes tienen que estar ubicados de mayor a menor, uno seguido del otro. Y verificamos que sí está completo, porque está el exponente 0, el 1, el 2, el 3, el 4, están completos. ¿Eh? En el caso del divisor también está completo porque está el exponente 2, el exponente 1 y acá está el exponente 0 oculto. ¿Ya? Está completo pero no está ordenado porque el término con el mayor exponente está segundo, debe estar primero. Entonces vamos a poner el x al cuadrado primero, el 3x segundo seguido del menos 2. Y lo vamos a ubicar aquí, a la derecha, dentro de este signo. Quedaría así, ¿verdad? X, el divisor ya completo y ordenado, sería x cuadrado más 3x menos 2. Entonces ya ordenamos y completamos los polinomios y lo hemos ubicado como una división normal. A la izquierda el dividendo y a la derecha el divisor y hacemos esto así. ¿Sí? Y pasamos al siguiente paso, el segundo paso. ¿Cuál es el siguiente paso que hacemos? Después de completar y ordenar y ubicarlos en sus posiciones correspondientes, vamos a proceder a hallar el primer término del cociente, ¿sí? Así como vimos en la división anterior, que se empieza hallando primero la primera cifra del cociente. En este caso también vamos a hacer lo mismo, pero acá no estamos hablando de cifras porque no estamos trabajando con números, estamos trabajando con polinomios. Entonces acá hablamos de términos. Entonces lo que yo voy a hacer es hallar el primer término del cociente. ¿Sí? Acuérdense que este es el dividendo, este es mi divisor y aquí voy a poner mi cociente. Entonces eso es lo que se empieza hallando siempre primero, el primer término del cociente. ¿Y cómo voy a hallar ese primer término del cociente? Acá me dice, ¿no? Me indica. Voy a dividir el primer término del dividendo con el primer término del divisor. ¿Cuál es el primer término del dividendo? Este de acá. ¿Y cuál es el primer término del divisor? Este de acá. O sea, voy a dividir x a la 4 entre x al cuadrado. Y la división, ¿ya?, me va a dar el primer término del cociente. ¿Sí? Entonces, para dividir x a la 4 entre x al cuadrado, acá voy a hacer una división de monomios, ¿verdad? Aquí voy a aplicar la propiedad de la división de potencias de igual base. Misma base, o sea, misma letra, elevado a la resta de los exponentes. 4 menos 2, 2. O sea, igual a x al cuadrado. ¿Ya? Este es el primer término del cociente y va aquí. ¿Ya? Muy bien. Luego, ¿qué se hacía? ¿Sí? Luego vamos a hacerlo al costadito, vamos a ir haciendo pues la división de números para que vean que es exactamente igual, ¿no? Entonces aquí hallamos la primera cifra del... vamos a ir comparando
¿ya? Con una división de números para que vean que es exactamente igual y ustedes lo puedan recordar con mayor facilidad. Entonces acá la primera cifra del cociente sería 1, se multiplica, ¿sí? ¿Qué se hace? Multiplicamos, ¿no? 1 por 24 y lo vamos a poner acá, ¿para qué? Para poder restar. Lo mismo se hace acá con los polinomios, ¿ah? Luego que hallo el primer término del divisor, este va a multiplicar luego que hallo el primer término del cociente, no es el divisor, este es el primer término del cociente, el cociente multiplica el divisor, ¿verdad? Entonces es lo que voy a hacer. Voy a multiplicar el cociente por el divisor y el resultado se pone debajo del dividendo, entonces lo voy a poner acá. Ya, entonces vamos a multiplicar el divisor por el cociente. Vamos a multiplicar x cuadrado. Ese es el tercer paso, ¿no? Tercer paso, se multiplica el primer término del cociente por cada término del divisor y el producto pasa a restar al dividendo, ¿eh? Idénticamente igual como si fuera una división de números. Vamos a hacer la multiplicación entonces. Vamos a multiplicar x cuadrado más 3x menos 2 por x al cuadrado, ¿ya? Y para hacer una multiplicación ya sabes que este x al cuadrado va a multiplicar al menos 2, x cuadrado por menos 2, menos 2x al cuadrado, luego pasa a multiplicar al otro término, primero signos, más por más, 3x por x al cuadrado, bueno, coeficientes, primero multiplicamos 3 por 1, 3, y x por x al cuadrado, se suman los exponentes, sería x al cubo. Y luego vamos a multiplicar el x al cuadrado por el otro término, primero signos, más por más, y x al cuadrado por x al cuadrado, misma base, y sumamos los exponentes, 2 más 2, 4. ¿Ya? Ese es el resultado entonces de multiplicar el divisor por el cociente. Y luego que multiplico el divisor por el cociente se coloca debajo del dividendo. ¿Para qué? Para restar. Entonces esto lo voy a colocar debajo del dividendo para restar. ¿Y qué voy a tener ahí? ¿Qué operación voy a hacer ahí? Una sustracción de polinomios. Entonces aquí tengo ¿qué conocimiento voy a aplicar luego? Sustracción de polinomios. Entonces acá tengo que recordarme cómo era la sustracción de polinomios. Y si ustedes se ponen a recordar la sustracción de polinomios, se parece a la adición, pero con un paso adicional, ¿verdad? Ese paso adicional, ¿se acuerdan que viene a ser que se le cambia de signo a los términos del sustraendo? En una sustracción de polinomios, antes de hacer la reducción, tengo que cambiar de signo a los términos del sustraendo. ¿Y cuál es mi sustraendo? Este va a ser mi sustraendo, porque este va abajo, ¿no? Se coloca abajo para que se reste. Arriba el minuendo, abajo el sustraendo. Entonces, como esto va abajo, ese es mi sustraendo. Entonces, acá a estos términos le voy a cambiar el signo, ¿no? Como acá es más, x a la 4, entonces va a pasar acá como menos. Y lo voy a colocar debajo de su semejante. Entonces, este x a la 4 con su signo cambiado lo voy a poner debajo de este x a la 4. Que sería menos x a la 4. Lo mismo sucede con este segundo término. Dice más, entonces le voy a poner menos 3x al cubo debajo de su semejante. Y acá dice menos 2x al cuadrado, este menos se convierte en más 2x al cuadrado debajo de su semejante. Y procedemos a reducir, ¿no? Reducimos entonces, o sumamos algebraicamente, reducimos o sumamos algebraicamente esos términos. Entonces aquí ves, estos son semejantes, vamos a separarlo en columnas, ¿verdad? Estos son semejantes, son iguales, se van a ir. Estos dos son signos iguales, se van a sumar, 3 más 2, 5, y como ambos son negativos, va a ser menos 5x al cubo. Estos dos se van a restar, signos diferentes, 11 menos 2, 9, como el mayor es negativo, menos 9x al cuadrado. ¿Y luego qué hago? Los términos que faltan trabajar, porque estamos trabajando con esos tres primero, los otros dos que faltan trabajar, bajan y se ponen al costado de este resultado, que sería un primer residuo, ¿verdad? Muy bien. Y luego de eso, ¿sí? Vamos a regresar a lo anterior. Hacemos la resta, ¿no? 35 menos 24 es 11. Y luego de eso, esta cifra que falta trabajar bajaba, ¿no? Baja y repito todo de nuevo el ciclo. Voy a buscar un número que multiplicado por 24 me dé 118 o lo más cercano a 118. Y ese número va a ser la segunda cifra del cociente. ¿Ya? Entonces lo mismo vamos a hacer acá. ¿Sí? Es lo que hemos hecho aquí, ¿no? Hemos hecho la resta
Y estos términos que faltaban trabajar bajaron y se colocaron al costado de este resultado, ¿ya? Y otra vez empieza a repetirse el ciclo, ¿no? Voy a buscar el segundo término del cociente, ¿ya? Y luego lo voy a multiplicar por el divisor y lo vamos a poner acá para restar. Repito, vamos a hallar ahora el segundo término del cociente, ¿ya? ¿Cómo hallamos el segundo término del cociente? En este caso, para hallar el segundo término del cociente, dice, se divide el primer término del nuevo residuo entre el primer término del divisor. Así obtenemos el segundo término del divisor. O sea, vamos a dividir el primer término del residuo. Todo esto es el nuevo residuo, ¿no? Entonces, su primer término va a ser este. Y lo voy a dividir contra el primer término del divisor, que era este, ¿no? Entonces, vamos a dividir estos dos términos, ¿ya? Y el resultado de dividir esos dos términos va a ser el segundo término del cociente, que lo vamos a poner acá. Entonces, vamos a dividir 5x al cubo entre x al cuadrado. Pero acá nos estamos olvidando algo muy importante. El signo es menos 5x al cubo, ¿ya? El signo, no me puedo olvidar del signo. Entonces aquí restamos. Primero coeficientes. Acá tengo una división de monomios, ¿no? Un monomio entre otro monomio. Primero divido coeficientes. Menos 5 entre 1, menos 5. Y x al cubo entre x al cuadrado, voy a aplicar la propiedad de la división de potencias de igual base. Misma base x elevado a la resta. 3 menos 2, 1. Entonces, el segundo término del cociente es menos 5x. ¿Ya? Menos 5x. Y lo ubicamos aquí. ¿Ya? Y luego dice que este segundo término del cociente se multiplica por el divisor y se pasa restando el dividendo. ¿Sí? Lo que hicimos con números, ¿no? Entonces aquí este segundo término va a ser en este caso 4, ¿no? 4 por 4, 16, se coloca acá, 4 por 2, 8, 96 y restamos, ¿ya? Se pasa a restar. Lo mismo es con los polinomios, los mismos, chicos, ¿ya? Lo mismo. Entonces, este segundo término del cociente va a multiplicar al divisor y lo vamos a poner acá abajo, va a pasar restando para hacer la sustracción de polinomios, ¿ya? Muy bien, entonces multiplicamos aquí, vamos a multiplicar todo esto, todo el divisor que es x cuadrado más 3x menos 2 por este segundo término del cociente que es menos 5x. Acá hacemos la multiplicación, ¿no? Este con este, ¿no? Menos por menos, más. 5 por 2, 10, x por 1, x. Ahora estos dos. Más por menos, menos. Coeficientes, 3 por 5, 15. Ahora variables, x por x, x al cuadrado. Ahora estos dos términos, más por menos, menos. Coeficientes, 1 por 5, 5. Ahora variables, x cuadrado por x, se suman los exponentes, 2 más 1, x al cubo. Y este producto pasa acá a restar para hacer la sustracción. Y aquí tengo una sustracción de polinomios. Entonces recuerdo el procedimiento de sustracción de polinomios. Este va a ser mi minuendo y este va a ser mi sustraendo, porque va abajo. Y al sustraendo, como ya hemos visto, ¿sí? Se le cambia los signos de los términos del sustraendo. Entonces, lo vamos a pasar acá debajo, ya con el signo cambiado, cada término del sustraendo. Entonces, si acá es menos, acá va a pasar más, debajo del 5x al cubo. Acá es menos 15x al cuadrado, va a pasar acá como más 15x al cuadrado, debajo del menos 9x al cuadrado. Y este más 10x va a cambiar a menos 10x y lo voy a colocar debajo del 30. Así. ¿Ya? Y vamos a reducir. ¿Sí? Procedemos a reducir. Nos quedamos así, ¿no? Nos quedamos aquí. Ok. Entonces reducimos y queda esta respuesta, ¿no? Se va este de aquí, se va este de aquí. Aquí estos dos, menos 9 más 15 se va a restar. Y el resultado va a ser positivo, más 6x al cuadrado. Estos dos también se van a restar. El resultado va a ser positivo porque el mayor es positivo, más 20x. Y luego dice, se repite el procedimiento, ¿sí? ¿Se acuerdan que
y el menos 20, bueno, no tiene nadie con quien reducirse, se baja ese copia igual, ¿no? Menos 20, ¿ya? Y luego dice, se repite el procedimiento hasta que el grado del polinomio residuo, o sea, el polinomio residuo, que el grado del polinomio residuo sea menor que el grado del polinomio divisor. Aquí, por ejemplo, mi división no termina, ¿ya? ¿Y cómo sé que no termina? Porque ese sería el residuo, ¿verdad? Si yo me fijo en el grado del residuo es el mayor exponente, es 2. Y si yo me fijo en el grado del divisor, es 2 también. Entonces, aquí recuerdo las propiedades de la división. ¿Qué me decía la propiedad de la división? Que el grado máximo del residuo es 1 menos que el grado del divisor. No pueden ser iguales ni puede ser mayor el grado del residuo. Y acá estamos viendo que son iguales. Entonces, no puede ser. Todavía no ha acabado mi división. Tengo que seguir dividiendo hasta que el residuo sea menor que el divisor, como me dice aquí. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hallar vamos a seguir dividiendo. Entonces, ahora toca hallar el siguiente término del cociente. ¿Y cómo voy a hallar el siguiente término del cociente? De la misma manera que el segundo. Voy a dividir el primer término, porque dice que se repite, ¿no? ¿Qué hice cuando hallé este segundo término? Dividí el primer término del residuo entre el primer término del divisor. Para hallar el tercer término del cociente voy a hacer lo mismo. Voy a dividir el primer término de este nuevo residuo entre el primer término del divisor. ¿Sí? Entonces vamos a dividir en este caso. Vamos a dividir el primer término del residuo con el primer término del divisor, 6x al cuadrado entre x al cuadrado. Se van los x al cuadrado, 6 entre 1, 6. Entonces quiere decir que el tercer término es 6, positivo, más 6, ¿verdad? Y luego que sigue, el ciclo se repite, ¿no? Entonces luego este nuevo término del cociente va a multiplicar al divisor. Vamos a multiplicar 6 por x cuadrado más 3x menos 2. ¿Ya? Entonces vamos a multiplicar aquí. Entonces multiplicamos x cuadrado más 3x menos 2 por más 6. Ok. Mejor lo borro esto porque no me confunde, ¿ya? Puntito mejor, ¿ya? Estos dos primeros, ¿no? Más por menos, menos. 6 por 2, 12. Ahora estos dos. Primeros signos. Más por más. Coeficientes. 3 por 6, 18. X por 1, X. Ahora este con este. Más por más. 6 por 1, 6. X al cuadrado no tiene otro con qué multiplicar. Es como decir x al cuadrado por 1 sale 6x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, este resultado va a pasar acá a restar, ¿sí? Va a ser sustrayendo, que va a pasar a restar a este de arriba, a este residuo que es mi minuendo. ¿Ya? Y aquí lo vamos a pasar con signo cambiado, ¿sí? Entonces, si acá salió más 6x al cuadrado, acá va a ser menos 6x al cuadrado. Si acá me salió más 18x, acá lo paso como menos 18x. Si acá me salió menos 12, acá paso más 12. Y reducimos, ¿verdad? Estos dos se van a ir, más 20 menos 18 se resta, va a ser 2 positivo porque el mayor es positivo. Y estos dos también se restan, va a ser 8 y va a ser negativo porque el mayor es negativo. Ahora, este es mi nuevo residuo, ¿verdad? Ahora, voy a ver el grado de este nuevo residuo. Si yo me fijo en el grado de este nuevo residuo, el grado es 1, ¿verdad? ¿Y cuál era el grado del divisor? 2. Entonces, ahí ya puedo decir que ya terminé, ya hallé el residuo final, porque el residuo es menor que, el grado del residuo es menor que el grado del divisor. Entonces, ahora sí, mi división acabó. Aparte que tampoco ya no hay más términos que bajar, ¿verdad? Entonces, este sería el polinomio residuo y este sería el polinomio cociente. Y obviamente todo esto es mi polinomio dividendo y todo este es mi polinomio divisor. Y ya está. Terminamos el algoritmo de la división. ¿Sí? Igualito como si fueran números, ¿verdad? ¿Ya? Entonces es fácil.
Acuérdense de cómo ustedes dividen números, el mismo procedimiento sigan para dividir polinomios. Polinomio divisor, polinomio cociente, este es el polinomio residuo y este es el polinomio dividendo. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver acá otro ejemplo. ¿Ya? Vamos a efectuar la división de x al cubo menos 27 entre x más 3. Entonces, para ello, tenemos que recordar el algoritmo de la división, ¿sí? Y para ello, recuerden que como primer paso, ¿sí? Es que el dividendo, o sea, los polinomios del dividendo y el divisor deben estar completos y ordenados. Primer paso, acuérdense, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cuál es mi polinomio dividendo? Este. ¿Y cuál es mi polinomio divisor? Este de acá. Entonces, a ver, analizamos el polinomio dividendo. Es x al cubo menos 27. Y acá, obviamente, es fácil de darse cuenta que no está completo. Entonces acá, primer paso, ordenamos y completamos. Entonces, empezamos con el polinomio dividendo. Ok, x al cubo va a ser el término con el mayor exponente, luego debería seguir el x al cuadrado, ¿verdad? Entonces lo completamos con coeficiente 0. Luego seguiría el x a la 1, lo completamos con 0 y al final iría el menos 27. Ya está completo y ordenado. Y en el caso del divisor, vemos que está completo y ordenado. Entonces lo copio tal cual. Muy bien. Paso número 2. Luego que completamos y ordenamos, lo ubicamos como una división de números, ¿sí? O sea, vamos a colocar aquí al divisor a la derecha y al dividendo a la izquierda. Ya está. Y vamos a hallar como tercer paso el primer término del cociente. ¿Cómo se hallaba el primer término del cociente? Dividiendo el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. X al cubo entre x. División de potencias de igual base, misma base y el resto de los exponentes. 3 menos 1, 2. X al cuadrado entonces va a ser el primer término del divisor. ¿Ya? ¿Qué más? Luego que hay el primer término del cociente, porque me sigo equivocando, ¿ya? Del primer término del cociente. Luego que hay el primer término del cociente, este cociente multiplica al divisor. Entonces vamos a multiplicar x más 3 por x al cuadrado. Acá, 3 por x al cuadrado, 3x al cuadrado. Ahora estos dos, más por más, x por x al cuadrado, x al cubo. Entonces este producto lo voy a pasar acá, debajo del dividendo, con signo cambiado. Como acá es más, va a pasar como menos x al cubo. Y como acá es más 3x al cuadrado, va a pasar con menos 3x al cuadrado. Y vamos a reducirlo con los dos términos de arriba. ¿Sí? Entonces reducimos los semejantes. X al cubo menos x al cubo se va. Acá esto, bueno, menos 3 le sumo 0, sigue siendo el mismo, ¿no? Menos 3x al cuadrado. Y bajamos estos términos al costado de ese residuo. Y el ciclo vuelve a repetirse. Es decir, ahora vamos a hallar el segundo término del cociente, ¿ya? Y luego lo multiplicamos por el divisor, lo pasamos acá a restar y así hasta que encontremos el residuo que sea menor que el grado del residuo que sea menor que el grado del divisor. Entonces, a ver, ¿cómo voy a hallar el segundo término del cociente? Dividiendo el primer término del nuevo residuo entre el primer término del divisor. Menos 3x al cuadrado entre x, ¿no? Menos entre más, menos, 3 entre 1, 3. X al cuadrado entre x es menos 3x. Este es el segundo término. Y vamos a multiplicar ahora, ¿no? Vamos a multiplicar x más 3 por menos 3x. Entonces acá estos dos, más por menos, menos, 3 por 3, 9, x por 1, x. Más por menos, menos, 3 por 1, 3, x por x, x al cuadrado.
Entonces es menos 3x al cuadrado menos 9x. Y lo voy a poner acá abajo con signo cambiado para poder reducir. Entonces como acá es menos, acá pasa abajo con más. Y como acá es menos 9x, acá pasa también con más. Y reducimos. Estos dos son signos diferentes, se van a restar, como son iguales se van. Acá 9 más 0 sigue siendo 9. Y voy a bajar el menos 27 al costado de 9x. ¿Ah? A ver, ¿aquí terminó mi división? No, porque si este residuo, su grado es 1, y el divisor también es 1, y el grado del residuo y del divisor nunca puede ser igual. Tiene que ser del residuo menor. Entonces, vamos a seguir dividiendo, entonces voy a hallar el siguiente término del cociente, el tercer término. ¿Y cómo vamos a hallar ese tercer término? De la misma manera que hallamos el segundo. Vamos a dividir el primer término del nuevo residuo entre el primer término del divisor. Entonces sería 9x entre x. Acá se van las x y queda 9. Positivo, ¿no? Entonces acá el tercer término del cociente va a ser más 9. Y luego este nuevo término del cociente va a multiplicar al divisor, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicar x más 3 por 9, más por más, 3 por 9, 27, más por más, 9 por x, 9x más 27. Y todo este resultado lo voy a pasar abajo del nuevo residuo para restar. Por lo tanto, lo paso con signo cambiado. Si acá es más, acá va a ser menos 9x. Si acá es más 27, acá va a ser menos 27. Entonces, esto reducimos, menos 27, menos 27, menos 54. ¿Ya? Eso sería entonces menos 54. ¿Sí? Y ahí ya acabó mi división. Ahí sí acabó mi división. Entonces este sería mi cociente, el polinomio cociente, y esto sería el polinomio residuo. ¿Ya? Bien. A ver. Luego que yo termine de hacer una división, lo que voy a hacer luego de ello, ¿sí? Siempre es una comprobación, ¿sí? Cuando nosotros recién aprendimos a dividir, teníamos que comprobar porque todavía no estábamos recién aprendiendo. En el caso de los polinomios también, como recién están aprendiendo a dividir polinomios, hay que hacer las comprobaciones. ¿Y cuál era la comprobación? Que el polinomio dividendo tiene que ser igual al polinomio divisor por el polinomio cociente más el polinomio residuo. Entonces vamos a multiplicar el polinomio divisor, que es x más 3, por el cociente, que es x cuadrado menos 3x más 9, y le voy a restar con el residuo, bueno, sumarle con el residuo, que es menos 54. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer esta multiplicación. Acá lo voy a hacer en forma horizontal, voy a utilizar la propiedad distributiva, voy a multiplicar x por x al cuadrado, x al cubo. Ahora x por menos 3x, más por menos, 1 por 3, 3, x por x, x al cuadrado. Ahora el x por más 9, más por más, 9 por x, 9x. Ahora el 3 por x al cuadrado, más por más, 3 por x al cuadrado, 3x al cuadrado. El más 3 por el menos 3x, más por menos, 3 por 3, 9, menos 9x. Y más 3 por más 9, más 27. Y menos 54. Al final. Muy bien, ahora vamos a reducir. X al cubo no tiene nada con quien reducir, pero este menos 3x al cuadrado con este más 3x al cuadrado sí, se va. Vamos ahora a reducir el 9x con el menos 9x, también se va. Y acá me va a quedar más 27 menos 54, se van a restar y el resultado va a ser negativo. 54 menos 27 es, perdón, menos 54 más 27 sería menos 27. Este entonces es el dividendo, ¿no? El dividendo, ¿sí? Todo esto tiene que ser igual al dividendo. Y si comparamos el dividendo, ¿sí? El dividendo era este, ¿verdad?
salió igual, ¿no? Entonces quiere decir que está bien la división. ¿Ya? Entonces siempre hagan su comprobación. Multipliquen el divisor por el cociente más el residuo y verifiquen que sea igual que el dividendo. Muy bien, entonces eso viene a ser el método clásico, ¿ya? Para dividir polinomios. Ahora sí, a ustedes les toca aplicar lo comprendido. Apliquen el método clásico, ¿ya? Para resolver esta división, ¿ya? Entonces aquí tienen que aplicar el método clásico. ¿Sí? Ya saben, la solución lo copian en su cuaderno y por favor respeten el método, respeten la instrucción. Esta división es con el método clásico. Entonces en el cuaderno lo copian la solución aplicando el método clásico. ¿Ya? Y luego que hayan la solución, marcan. ¿Ya? Antes de pasar a la siguiente diapositiva, resuélvanlo, tengan la respuesta y marquen. Y copien en el cuaderno, obviamente en limpio, bonito, porque lo vamos a revisar y van a salir a la pizarra a exponer. Ustedes pueden.